La agricultura nació en el Neolítico, hace unos 9000 años. Desde entonces, las cosas han cambiado bastante. Tras siglos de moderada innovación, la ciencia ha entrado en la agricultura con la misma fuerza que en las demás áreas de la vida. Y el maridaje de agricultura y ciencia parece estar dando sus frutos. Uno de ellos es enormemente polémico, la modificación genética. Todos hemos oído hablar de los transgénicos. Casi todos los hemos comido. Muchos los repudian. ¿Pero qué son exactamente los organismos genéticamente modificados? ¿Y los transgénicos? ¿Son lo mismo? Y lo que es más importante, ¿son tan malos como algunos dicen? ¿No son los genes modificados científicamente? Yo creo que son alimentos genéticamente modificados. Que no son naturales. Creo que viene a decir que se manipula el gen. Creo que crecen más deprisa y podrían abastecer pues a mucha más población. Alimentos manipulados genéticamente, prefiero no comerlos. Lo que he oído es que son malos. A mí me parece mejor lo natural, pero bueno. Llevamos manipulando alimentos de muchas formas durante milenios. Ahora hemos descubierto otra forma de hacerlo, que es bastante más rápida. Los alimentos, cuanto más puros, más sanos son. Pienso que habría que estudiar la puerta buena, es decir, si tendría algo positivo y no centrarse tanto quizás en lo negativo. Prefiero pagar más y comer cosas más naturales. Yo veo el problema en la manera en la que se gestionan los transgénicos, que el monopolio de las semillas de una planta transgénica sea de una única compañía que pueda gestionarla como quiera. En un alimento, pues entiendo que se toca el gen de ese alimento o se cambia o se introduce algún gen, en fin, que se juega un poquito ahí con los genes. Prácticamente todo el mundo, salvo que sea muy cuidadoso y prácticamente cultive su propia verdura en casa, me parece que es imposible que no haya comido transgénicos. Y no hemos oído alarmas de gente que se esté muriendo por los transgénicos o bueno, cosas que son muy raras o mutaciones, ese tipo de fantasías que la gente puede hacerse una vez que se puede hacer a la idea cuando oye la palabra transgénicos. Vaya con la planta. ¡Quiere morderme! Vamos a ver qué nos cuentan. Hola, hola. ¿Qué tal? ¡Joder, qué disciplinados! ¿Sabéis, chicos, qué son los organismos genéticamente modificados? Les meten sustancias transgénicas, vamos, que las cambian genéticamente para que luego a la gente tenga una mejor imagen y para que la gente los compre. Yo creo que los transgénicos es cuando las plantas están cambiadas genéticamente para mayor producción, mejor apariencia y que aguanten mejor el clima y todo eso. Bien. ¿Creéis que habéis comido alguno de vosotros alguna vez organismos genéticamente modificados y transgénicos? Levantad la mano si creéis que los habéis comido. Los transgénicos los meten en las plantas y todo, en las verduras y todo para que crezcan mejor. Entonces, como los meten ahí dentro, luego cuando van a las tiendas y todo, lo comemos nosotros. ¿Y no te enteras de que lo has comido? No. Ya. Yo creo que si estás comiendo transgénicos, lo tiene que poner en el producto, creo. Porque si fuesen malos, yo creo que el gobierno no permitiría que se vendieran. Yo creo que los venden no te ponen que son transgénicos porque no son malos al momento, pero a la larga pueden ser malos. Cuando vienen de las huertas, de los sitios así, pues son siempre mejor porque son naturales y eso. Tú, cuando coges un producto transgénico y un producto natural, aunque al transgénico aparente mejor, luego el sabor es muy distinto. Les meten antibióticos, por ejemplo,
Y eso, una vez que tú te estás tomando esos antibióticos y te pones malo y te quieres tomar antibióticos para curarte, no te hacen efecto. En febrero de 2007, el Lehendakari Ibarretxe declaró Euskadi zona libre de transgénicos. Fue un gesto puramente simbólico, ya que esa no es una competencia vasca. De hecho, en Euskadi se pueden plantar transgénicos, aunque prácticamente nadie lo hace. En general, los políticos no ayudan mucho a arrojar luz sobre este tema. Evo Morales, por ejemplo, está convencido de que los transgénicos tienen la culpa de la homosexualidad. Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo, tienen desviaciones en su ser como hombre. Bien, quizás sea buena idea explicar qué es un transgénico exactamente. Atento, Evo. Tomemos esta planta. Es una gran planta que nos da frutos muy ricos. Lamentablemente no resiste nuestro clima, donde hay mucha humedad. Pero tenemos esta otra planta que sí resiste la humedad. Los investigadores buscan el gen que hace que esta segunda planta soporte la humedad y lo aíslan. Luego introducen ese gen en nuestra preciosa planta de ricos frutos. Ahora nuestra planta puede soportar la humedad. Y decimos que es transgénica porque tiene genes de otro organismo. Un organismo transgénico, una planta transgénica, es aquella a la que le hemos insertado uno o varios genes de otro organismo diferente utilizando técnicas de ingeniería genética o de biología molecular. Merche de Renovales es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad del País Vasco. En 2009 obtuvo el premio de la Sociedad Internacional de Bioética por su trabajo sobre las semillas transgénicas. Organismo genéticamente modificado es, desde luego, todo lo que nos sirve de alimento. Todo lo que cultivamos está genéticamente modificado. ¿Incluso lo que compramos como agricultura natural o agricultura biológica? Por supuesto, porque todas las semillas que se utilizan en este momento, todas han sido modificadas con respecto a las plantas originales silvestres. Desde los años 50, por ejemplo, en la FAO tiene un programa con la Agencia Internacional de Energía Atómica para modificar, para mejorar plantas de cultivo utilizando compuestos radioactivos mediante irradiación. Así se han modificado pues arroces, muchos arroces, lechugas, los pomelos rosas que tenemos en la tienda, alubias, trigos, todo. Se ha utilizado irradiación. Los organismos genéticamente modificados no tienen por qué ser malos, ¿no? No, ninguno, vamos, nos los estamos comiendo. Sí que ha habido, y en la literatura científica se han recogido algunos ejemplos de este tipo de modificaciones que hemos hecho por hibridación con las especies originales, con especies silvestres, digamos, que luego han resultado tóxicos. Todas las técnicas que se utilizan, digamos, convencionales, que no son transgénicas, para mejorar las semillas, esas semillas que se obtienen por este tipo de técnicas, no hay ninguna legislación que obligue a hacer pruebas para ver su posible toxicidad, alergenicidad, impacto ambiental, etc. ¿Y a qué se debe, a qué achacas la oposición popular a los transgénicos? Pues esa es una buena pregunta. Realmente yo creo que es una mezcla de aspectos. Por una parte, desconocimiento de cómo se hacen. Efectivamente, es un tema, desde un punto de vista técnico, relativamente complejo, y hay un desconocimiento importante. Después, no sé en qué orden iría esto, pero es importante también el hecho de que una serie de organizaciones ecologistas que tienen mucho peso en la sociedad y que tienen mucho prestigio, pues como Greenpeace, Amigos de la Tierra, etcétera, se posicionaron desde el principio en contra de los cultivos transgénicos. ¿El por qué? Pues yo no lo entiendo muy bien. Lo que sí he oído en una mesa redonda, precisamente con uno de los responsables de Greenpeace, en el que participamos los dos, y por supuesto sin micrófonos, sí me dijo que ellos en contra de la tecnología no estaban
pero sí estaban en contra de las multinacionales que hacen los transgénicos, las semillas transgénicas. El hecho es que están totalmente en contra, se han posicionado en contra y bueno, pues tienen un prestigio social importante. Aclaremos una cosa. Casi todo lo que podemos encontrar en el mercado ha sido genéticamente modificado. Todo a excepción de la pesca, la caza, los frutos silvestres y las setas. Pero tranquilidad, esto no es algo nuevo. Llevamos miles de años consumiendo alimentos genéticamente mejorados. El ser humano empezó a experimentar con la evolución dirigida de las plantas en el Neolítico, en la prehistoria. En 1876 comenzaron a cruzarse plantas de especies de géneros distintos. La ingeniería genética se empezó a aplicar a las plantas en 1983 y los primeros alimentos transgénicos llegaron al mercado 11 años después, en 1994. Mucha gente cree que las frutas y verduras que comemos son realmente naturales. Bueno, pues eso no es así. ¿Quieres ver cómo es una verdadera banana silvestre? Y así son las fresas silvestres. Y esto es un tomate silvestre. No se parece mucho a lo que compramos en la frutería, ¿verdad? Javier Loidi es catedrático de botánica en la Universidad del País Vasco y director del máster en biodiversidad, funcionamiento y gestión de ecosistemas. ¿La modificación genética de las plantas es algo nuevo, es algo reciente? Bueno, las plantas y todos los organismos se modifican genéticamente de forma continua a lo largo del tiempo geológico. Desde el inicio de la evolución, los primeros organismos, los más primitivos, hasta el momento actual en el que estamos con los organismos más complejos, la historia de la evolución es una historia de modificación genética. Impulsado por causas naturales. Es un fenómeno perfectamente natural. La evolución, mediante el mecanismo de la selección natural, pues lo que ha propulsado es una modificación genética constante. ¿Pero la evolución dirigida por el ser humano? No. ¿Es algo reciente? Como la evolución dirigida por el ser humano es reciente. En términos de tiempo, de escala de tiempo, empieza a producirse aproximadamente, bueno, en el Neolítico, por supuesto, es decir, hace 10.000 años comienzan a seleccionarse algunas especies, a elegirse algunas especies para ser cultivadas las vegetales y domesticadas las animales. Es decir, el hombre pasa de una situación de recolector y cazador, es decir, recolectaba frutos, semillas y partes vegetales de lo que le ofrecía la naturaleza, a elegir algunas de esas especies que le resultaban particularmente útiles y las aprende a cultivar. En el momento en que las aprende a cultivar instintivamente, o por lo menos empíricamente, empieza a seleccionar aquellos individuos que presentan caracteres que le resultan más favorables. Esta es la estación de mejora de la patata. Está en el Parque Tecnológico de Arcaute, en Álava. Fue creada en 1933 por el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. En la actualidad, Neiker Tecnalia, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, realiza aquí experimentos genéticos. Entre otras cosas, crean nuevas variedades de patata. En Neiker tenemos oficialmente, digamos, el banco de germoplasma de patata. Aquí se conservan 700 genotipos distintos de patata. Amaya Ortiz es responsable del Departamento de Producción y Protección Vegetal. De forma que si alguien solicita una variedad, por antigua que sea, nosotros tenemos obligación de conservarla. Una forma de conservarla es mediante este sistema, que las plantas crecen en un medio de cultivo rico en nutrientes, que es capaz de generar raíz, hojas y tal, a un ritmo muy pequeñito, en condiciones absolutamente asépticas, para que ninguna enfermedad les ataque. Entonces, eso es todo esto, una de las formas de conservación. Después están en tubérculos y después están en crioconservación, células congeladas. Porque aquí tenemos 700 tipos diferentes de patata. Y estos genotipos
son los que nosotros elegimos, algunos de ellos, para que actúen como parental masculino y femenino, para cruzarlos, poner el polen de una en la flor de la otra y obtener una generación, ¿de acuerdo?, de donde vamos a elegir la nueva variedad. Y teniendo 700 variedades de patata, ¿para qué se buscan nuevas? Porque puede parecer, ya hay 700. Pues sí, es verdad. Lo que pasa es que muchas de ellas tienen características que tú quieres conseguir en una nueva variedad. Por ejemplo, colores nuevos. Ahora hemos obtenido patatas rosas, patatas moradas. La siguiente que vamos a registrar es azul. Estas, de todos modos, no son transgénicos, sino son organismos genéticamente modificados, ¿no? Bueno, son lo que hace la naturaleza. Es lo que hace la naturaleza haciéndolo en el laboratorio. Lo fuerzas. Exacto. Lo fuerzas porque tú estás cruzando dos cosas en las cuales las características genéticas vas a intentar conseguirlas en una de ellas. Pero en ningún momento se manipula para nada el genoma, sino lo único que se hace es cruzar. Esto es lo que ha estado haciendo el hombre desde que cultivaba, es decir, siempre seleccionaba lo mejor. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú estás aquí es seleccionando lo mejor, pero desde el principio tú ya estás, no forzando, sino estás ya seleccionando para conseguir lo que tú quieres. Esta noche vamos a arrojarle el guante de la ciencia a la mismísima y espantosa cara de la muerte. Mandaremos sobre el trueno y penetraremos en las entrañas mismas de la hasta ahora impenetrable naturaleza. Lo que evoluciona es la ciencia. Nosotros los cocineros ni la cocina evoluciona. Evoluciona la ciencia y de la ciencia cogemos cosas para evolucionar. Juan Mari Arzac es uno de los cocineros más importantes y premiados del mundo. Juan Mari, ¿en Arzac servís transgénicos o utilizáis transgénicos? Pues chico, que yo sepa no, pero también quiero aclarar aquí un tema, No soy ningún entendido en transgénicos. Puede haber muchas cosas que tengan transgénico y yo no lo sepa. O sea, yo no he profundizado mucho en transgénicos. Hablo un poco de una forma popular. No nada científica, O sea, eso que quede bien claro, Que lo que yo diga ni va a misa, ni es así, y puedo equivocarme mucho, He estado yo de presidente de Eurotoc. Hicimos el Consejo de Administración de España, El Consejo de Administración de Europa se hizo en San Sebastián, en el Hotel María Cristina. Hicimos una reunión sobre los transgénicos. Y estaba por un lado Greenpeace y por otro lado Monsalvo, creo que se llama, ¿no? Monsanto, sí. Monsanto. Y entonces, bueno, estuvimos oyendo a los dos. Y entonces, bueno, pero no a la vez, no, sin discusiones de ninguna clase. Primero hablaba uno, y no se podía, no había debate. No había ni un debate. Conclusión que sacamos. Nosotros no estamos preparados a saber si es bueno, si no es bueno. Yo lo único que pido y siempre pido, que lo que lleva transgénico, se sepa que lleva transgénico. Y cada uno que haga lo que le dé la gana, porque la cocina es libertad. A las organizaciones ecologistas no les gustan los transgénicos, y lo cierto es que parecen tener buenas razones para el escepticismo. Álvaro Bravo es portavoz de Greenpeace en Guipúzcoa para la campaña antitransgénicos. Estamos consumiendo productos, vamos al supermercado, vamos a hacer la compra y nos estamos llevando a casa productos genéticamente modificados sin saberlo. Principalmente no se están cumpliendo las normas, ¿cierto? Y las exigencias legales hoy en día están dejando libre prácticamente el 65% de los derivados de los cultivos transgénicos que están en la cadena alimenticia. Las normas están muy a la interpretación principalmente de quienes están desarrollando esta industria, que son unas pocas corporaciones. Tiene que cambiar el tema legal para apretar un poco esta trazabilidad, en el fondo, que la trazabilidad es desde el punto de origen, ¿cierto?, donde se produce un organismo genéticamente modificado, hasta el punto de entrega, que es el consumidor final. Esa trazabilidad no tiene claridad hoy en día, y el etiquetado tampoco tiene una forma, ¿cierto?, que el consumidor pueda diferenciar entre un producto y otro. Entonces tú ves que aquí hay miles de plantas. Miles. Entonces, cada una genéticamente diferente a la que está acá.
como hermanos en una Exacto, gigantesca familia. Como ¿no? hermanos en una gigantesca familia. Entonces, cada etiquetita es de un cruzamiento distinto, de padres y madres distintos. Entonces, de aquí empiezas a seleccionar. Sacas la que has seleccionado y la pones en un pequeño tiestito y produce unos tubérculos. ¿Vale? Y a partir de allá empiezas a multiplicarla, a ver qué comportamiento tiene en el campo. 10 años después, si ha aguantado toda la selección que le hemos hecho, será una nueva variedad. ¿Cuántas tenéis registradas? Bueno, tenemos registradas muchas, más de 40. Pero de las últimas, de las que se han obtenido en los últimos años, son unas 9 exactamente. Bueno, pues de esas se cultivan prácticamente todas. Las que se obtuvieron hace 2 años todavía están este año se van a cultivar mucha más cantidad, ¿no? Pero hay una que todo el mundo conoce, lo que pasa es que no se sabe que es de Naked, que es una variedad que se llama Zorba. La variedad Zorba es la que comemos en McDonald's. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, esa variedad se obtuvo aquí, en Naked. Lo que pasa es que es una patata muy rara. Es alargada, muy alargada, amarilla por dentro. Entonces, no tenía una apariencia alavesa. Entonces los productores alaveses la rechazaron simplemente por forma, ¿no? Y entonces una casa alemana le pareció interesante el genotipo, la compró y permitió que a los productores alaveses la sembraran ellos, no la vendimos en exclusividad, ellos pueden producirla. Lo que pasa es que en el norte de Europa se cultivan pues 12.000 hectáreas de esa variedad, que es la que suministra a McDonald's Europa. Helen Grum es doctora en geografía hortelana y miembro de la plataforma Euskadi Libre de Transgénicos. Nosotras entendemos que la agricultura del tipo que queremos es incompatible con los transgénicos. La agricultura transgénica es un modelo, nosotras queremos otro modelo, que se caracteriza por una serie de parámetros o elementos los cuales no dan los transgénicos. Por ejemplo, queremos una agricultura que mantiene la biodiversidad natural y agraria. Esas son las diferentes variedades de lechugas, maíz, etc. O lo natural, pues que haya setos con sus plantas, hay diferentes plantas en los prados, etc. Por otro lado, hay una serie de dudas sobre la relación transgénicos-salud de las personas, mientras que está muy claro que la agricultura ecológica y lo más tradicional, lo más natural, beneficia a la salud. Entonces, nosotros lo que no queremos es perder lo bueno de nuestro modelo agrario y entendemos que sí lo perderemos con los transgénicos. Bueno, desde nuestro punto de vista, faltan muchas investigaciones sobre realmente qué suponen los transgénicos cuando los comemos para nuestra salud. Hay relaciones entre problemas de alergias alimentarias con transgénicos por falta de información de investigación inicial. También en su día se aprobaron unos transgénicos que tenían resistencia a antibióticos, con lo cual eso crea problemas luego con el uso antibiótico en la salud. De momento se retiraron del mercado, pero las empresas quieren volver a meter ese tipo de transgénico en el mercado. Luego se está viendo con una serie de investigaciones cómo los transgénicos están influyendo en el sistema inmunológico, la capacidad reproductora y el funcionamiento de diferentes órganos internos de los mamíferos. Y claro, eso nos incluiría a la larga a nosotros, a las personas, ¿no? Entonces entendemos que hay una falta de información allí respecto a qué pasa con la salud, y esto para nosotros está relacionado con calidad. En estos momentos sí nos consta que hay cultivo con maíz transgénico en Nafarroa, en Navarra, más que nada en la ribera. Se usa una variedad o un evento que se llama MON 810 de la empresa Monsanto. Las semillas transgénicas son patentadas por la empresa que las desarrolla, y la mayor productora de semillas transgénicas del mundo es la corporación Monsanto. Monsanto es una famosa multinacional estadounidense. Nació en 1901 distribuyendo sacarina y 100 años más tarde estaba descifrando el código genético del arroz. Nadie duda de su asombrosa capacidad para innovar y reinventarse.
Pero esta gigantesca multinacional también tiene un lado oscuro. Fue una de las productoras de un herbicida conocido como agente naranja, el mismo que el ejército estadounidense lanzó sobre civiles durante la guerra de Vietnam. El agente naranja causó graves problemas de salud entre la población vietnamita y las tropas estadounidenses. Años después de la guerra, los veteranos ganaron un juicio contra Monsanto y otras 3 empresas por daños a la salud. Y no ha sido su única polémica. Monsanto es el productor de una hormona sintética que provoca brutales cambios biológicos en las vacas. En los últimos años, Monsanto se ha especializado en la producción de semillas transgénicas. Y también ahí le ha acompañado la polémica por culpa de algo llamado tecnología Terminator. Esta tecnología genética, cuya venta no es legal por el momento, sirve para que la segunda generación de semillas no florezca. Fuera. Muchos criticaron la enorme dependencia que esto provocaría en los agricultores, algo particularmente grave en los países en vías de desarrollo. Monsanto ha anunciado que, aunque algún día sea legal, no incorporará esta tecnología a sus semillas. Veremos si lo cumplen. Volveré. Los análisis científicos que se hace para aprobar o no un transgénico lo hacen las empresas que quieren autorizar el transgénico, con lo cual ese es ser juez y parte. Evidentemente luego hay un seguimiento, pero sería mucho mejor en todo caso que ese primer análisis lo realizara alguien independiente totalmente de las empresas. Basar la ciencia sobre los transgénicos en ese tipo de relación empresarial científica no es apto, no en absoluto. Ignacio Severri es agricultor y secretario de la Asociación de Productores Biotecnológicos. Estoy haciendo una agricultura de conservación en la cual se mantienen los rastrojos tanto del año pasado de cereal como del año anterior de maíz. A continuación aquí, a la hora de la siembra, se va a hacer también una aportación de abono lineal y bajando las cantidades a menos de la mitad. A continuación se hará una siembra de maíz, un 80% de transgénico y un 20% de isogénico, quiere decir un maíz que no es transgénico. Y a continuación pues ya llevará adelante el cultivo con los riegos y demás. En el caso del transgénico lo que vamos a lograr es que no se tengan que hacer nuevas aportaciones de insecticidas. Quizá la semilla es un poco más cara, ¿no? Que la diferencia que puede haber entre un maíz simple y un maíz transgénico, bueno, pues puede ser del razón de los 20-30 euros hectárea, ¿no? Quiere decir que la diferencia de precio, en teoría, no es importante. Lo que es importante es la producción, ¿no? Final, ¿no? El precio de la producción final, eso es lo importante, ¿no? Entonces, desventajas agrícolas, pues yo como agricultor no veo ninguna desventaja, al revés. O sea, nosotros le vemos ventajas y por lo tanto lo estamos cultivando. Aquí te comes un platanito y revientas. Los defensores de la ingeniería genética dicen que esta podría ayudar a acabar con el hambre en el mundo. Pero la realidad nunca es tan simple. Veamos un ejemplo. En el año 2000, la revista Science publicó un artículo sobre un nuevo alimento transgénico llamado arroz dorado. El arroz dorado está enriquecido en betacaroteno, la sustancia que necesita nuestro cuerpo para producir vitamina A. En países en vías de desarrollo, la carencia de vitamina A en la dieta provoca ceguera a 500.000 de niños al año. Y los creadores del arroz dorado pretendían regalar las semillas a los agricultores de países en vías de desarrollo. Problema: para crear el arroz dorado se habían usado patentes pertenecientes a 32 empresas. Y esas empresas dijeron que de regalarlo, nada. Pero quizás debido al gran impacto mediático del tema, las empresas acabaron cediendo sus patentes bajo licencias de uso humanitario. Ahora estas semillas son gratuitas siempre que los ingresos del agricultor no superen los $10.000.
Bien, vamos a ver, el primer cultivo comercial de transgénicos tuvo lugar en el 96, concretamente en Estados Unidos. En este año pasaron hambre en el mundo 800 millones de personas. Tenemos 15 años de cultivos transgénicos y en el 2011 ahora pasan más personas hambre en el mundo, concretamente 1.000 millones de personas. Entonces, falla en algún sitio esta ecuación, transgénicos igual a menos hambre. De momento vamos a mayor. Esta es una tienda de productos ecológicos. Lo pone en la entrada. Se supone que aquí estamos a salvo de la manipulación genética. Este tipo de establecimientos son cada día más populares. Son productos producidos sin ningún tipo de productos químicos, pesticidas, sintéticos y bueno, intentando respetar una producción de la forma más tradicional posible. ¿Vendes algo que ha sido genéticamente modificado? No, la normativa ecológica prohíbe expresamente la utilización de productos transgénicos o modificados. O modificados. ¿Por qué no vendes? Pues porque sea malo. No, ya te digo, es una tienda de alimentación ecológica. Y la misma normativa, incluso una semilla transgénica cultivada ecológicamente, no tendría el certificado de producción ecológica. ¿Quién lo da? Esto lo da, en este caso, el gobierno vasco. El gobierno vasco, es decir, absolutamente todo lo que tenemos aquí ha pasado por una revisión del gobierno vasco para ver que no tenga nada genéticamente modificado. Sí. Todas las plantas, prácticamente todas las especies de vegetales que uno consume en el comercio actual, incluso en el comercio de hace 50 años. Incluso en el comercio llamado natural. Sí, incluso, bueno, natural, sí. Han sido genéticamente modificadas vía selección. Sí. No de forma ingenieril, por así decirlo, o no vía ingeniería genética, que eso es otra cosa, porque eso es introducir genes exógenos. Casi todo el algodón que importamos es transgénico. Lo usamos para hacer ropa, compresas, tampones y hasta billetes. También hay componentes transgénicos en la elaboración de los zumos, el pan, el vino, la cerveza, el yogur y el queso. Es que no hay más remedio que tomarlos, porque como cada vez hay más gente, pues hay que cultivar más comida. Entonces, si no ponen transgénicos, pues no hay suficiente comida, porque no crecen tan rápido. Entonces, pues al final los tienen que poner, pues porque no tienen más remedio, para que haya suficiente comida para todos. Yo estoy a favor y en contra de los transgénicos. ¿Y cómo se puede estar a favor y en contra? Porque yo no lo sé segura de que sean malos. Porque no estoy ni suficientemente informada para decir son malos o son buenos. Si ellos supieran que, por ejemplo, yo tomo ahora un transgénico y mañana me iba a hacer efecto, me iba a perjudicar, sí que no los iban a permitir. Pero si a la larga, dentro de unos años, eso a mí me está perjudicando, me está haciendo mal, ya no hay remedio. Entonces, ¿por qué no tomarlos? Hay científicos que dicen que la vida es transgénica. No es cosa mía, lo dicen ellos. Y nosotros todos, casi todos los que estamos aquí, veo que lleváis algo transgénico encima. Y creo que no lo sabéis. Y lleváis, como es, por ejemplo, el algodón, ¿no? Los vaqueros, en su gran mayoría, o en un porcentaje importante, es transgénico. Y en cuestión de farmacia, en las medicinas, hay infinidad de medicinas transgénicas. Por ejemplo, también la insulina, ¿no? La insulina es transgénica. Sin embargo, hay cosas que en los que la gente no quiere ir en contra, y sí en un sistema de cultivo que a nosotros los agricultores pues nos ha beneficiado, ¿no? Por lo menos hasta el día de hoy nos ha beneficiado, y quizá no se haya vendido esto muy bien a la gente. La gente, cuando oye la palabra transgénico, se echa hacia atrás. Y sin embargo, si va a comprar otro producto en el que no pone que es transgénico, ni mira qué productos se han echado, ¿no? O qué protocolo ha llevado ese cultivo. Entonces, quizá eso no está muy bien explicado, ¿no? Otro aspecto importante, yo creo que es el papel que jugáis los medios de comunicación
en todo este debate. Desde el principio, hombre, yo entiendo que hay que vender el periódico y que hay que vender las revistas, eso lo entiendo. Pero desde luego lo que se ha fomentado desde los medios de comunicación es el morbo y son los aspectos negativos. ¿Qué es lo que vende? El catastrofismo. Es que va a pasar no sé qué. Y a continuación, si se cultivan los transgénicos, pues la biodiversidad va a desaparecer y va a pasar de todo. Resulta que los datos científicos no avalan eso para nada, sino justamente todo lo contrario. Pero eso nunca sale. Los transgénicos son tóxicos y hay un estudio por ahí suelto que dice que los transgénicos han producido en las ratas de laboratorio no sé qué efecto negativo. Resulta que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no acepta ese estudio por problemas metodológicos, pero ese es el que sale en los medios de comunicación y no salen el montón de otros estudios que avalan lo contrario. ¿Me explico? Y entonces yo creo que desde el punto de vista de difundir los conocimientos correctos, los medios de comunicación tenéis un papel muy importante, aunque ya me doy cuenta que de alguna manera tendréis que hacer para que lo positivo venda. Que en este momento, bueno, no solamente en este tema, en cualquier tema, lo positivo no vende. Los transgénicos han revolucionado el mundo, aunque no hay acuerdo en si lo han hecho para bien o para mal. Lo que nadie duda es que la ingeniería genética es una poderosa herramienta científica que está aún en su infancia. ¿Servirá para acabar con el hambre en el mundo? ¿Lograremos erradicar la malnutrición gracias a ella? ¿Será, como algunos dicen, una herramienta para construir un mundo mejor o un ejemplo más de la codicia de Occidente? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, mastiquen con cuidado. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and up and we'll meet again. Oh, life could be a dream, if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. Da, 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 da. If you do what I want you to, baby, we'd be so fine. Oh, life could be a dream, if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart.